Bien, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Vamos a entrar a ver la parte más importante de la célula, que es el citoplasma. La semana pasada ya vimos la membrana y el celular también, ¿sí? Vamos a ver la última parte de la célula, que es el citoplasma y núcleo, ¿eh? ¿Ya? ¿Ven mi pantalla donde dice el citoplasma? Sí, profesor. No. Ya, ya, vamos a empezar el análisis, ¿ya? El citoplasma es prácticamente el contenido más importante de la célula, aparte del núcleo, ¿no? Donde está el material genético. Para estudiar el citoplasma hay que hacerlo por partes, ¿ya? El citoplasma es todo el contenido de la célula comprendido entre la membrana celular y la membrana nuclear. En una célula procariota ocupa todo porque no hay núcleo, ¿no? Ahora, el citoplasma está entre la membrana plasmática y entre la del núcleo. Ahora, está hecho de mucha agua con muchas moléculas. Ahora, el citoplasma lleva varios componentes. Primera, una mezcla que se llama el coloide. El coloide citoplasmático es una mezcla de sustancias que hay en el citoplasma. Esta mezcla toma un aspecto medio gelatinoso, mucoso. Ya, por entenderlo de otra manera, si fuéramos nosotros tan chiquititos como un virus, nos podríamos meter en una célula, ¿no? Tendríamos que pasar por la Membrana. membrana para entrar al citoplasma y ver qué hay dentro, ¿no? Miraríamos los organelos. ¿Qué creen que encontrarían? ¿Un sólido, un líquido o un gas? Líquido. Ya, pero un líquido no como el agua, sino un poquito más espeso, que- Denso. Ajá. denso, se llama el coloide. Y mirarían ahí como buzos flotando los organelos, las mitocondrias, más adentro un círculo que sería el núcleo. Es como sumergirnos en el mar, pero un mar espeso. Ese es el coloide. El coloide es una dispersión gelatinosa que presenta dos contenidos, dos componentes. La fase dispersante, que es lo que más abunda, que sería el agua, como decir el disolvente, y la fase dispersa, mayormente proteínas que se llaman micelas. A esa mezcla de agüita con proteínas, con polisacáridos, moléculas de tamaño, muchas macromoléculas, forman una mezcla gelatinosa. Ahora, en el citoplasma hay dos tipos de coloide, el sol y el gel. Un coloide sol cuando las proteínas están, las micelas muy separadas, toman un aspecto muy fluido, líquido. Por decirte, como la gelatina recién preparada ya. Y un coloide es gel cuando es más denso, semisólido, como la gelatina cuando la sacan del refri. Entonces, el coloide más fluido se llama sol y en las células toma el nombre de citosol. Ya miren, un ejemplo más fácil, acá con dibujitos. ¿Qué es un coloide o dispersión coloidal? Es una mezcla de agua con partículas, ¿ya? Mayormente son muchas Proteínas. proteínas, formando una mezcla media mucosa, gelatinosa. Ya no se compliquen más, es una dispersión o mezcla de partículas dentro de un medio que en este caso es el agua. Ahora, a ver, una pregunta para ustedes según el dibujo. ¿Cuál es la diferencia entre una solución y una dispersión coloidal? En O la más solución se fácil. disuelve. En el otro se Ya, está deposita. bien. En el otro No, se deposita. no, en el dibujito está el tamaño del soluto. En una solución, el soluto es recontra pequeñito. Si es la sal, está ahí como cloruro y como sodio. En la, en el coloide, el soluto es un poquito más grande. En la suspensión es mucho más grande, por eso sí se puede sedimentar. O sea, una diferencia entre una disolución y un coloide es el tamaño del soluto. En una solución, el soluto es recontra pequeñito y es difícil que sedimente o separarlo. En un coloide, el soluto, en este caso las proteínas son más grandes. Y en una suspensión, el soluto es mucho más grande. Por eso, una suspensión de agua con tierra, por ejemplo, o arena, el soluto no se disuelve, extrañan las piedrecitas y por el peso van a sedimentar fácilmente, ¿no? Bueno, no lo estoy mareando, ¿no? Aló. Ya, para que no se rayen. ¿Cuál es la característica típica de un soluto? Los tres de un coloide. Los tres son mezclas de agüita con sustancias, ¿ya?
La diferencia es el tamaño del Absoluto. soluto. Miren, cada vez acá está menos de 1 nanómetro, acá entre 1 a 100 nanómetros, acá más de 100 nanómetros. Si el soluto es de tamaño intermedio, forman una mezcla coloidal o gelatinosa. Si el soluto es muy chiquitito, se llama una solución, agua con sal, agua con azúcar. Si el soluto es muy grande y no se disuelve, partículas muy grandes, se llama una suspensión. Suspensión. Agua con arena, por ejemplo. O sea, agua turbia. La arena son partículas que hasta podemos ver. Si la dejan en reposo, se depositan, sedimentan. El coloide es una dispersión intermedia. Ahora, cuando el coloide lleva mucha agua y las micelas están muy separadas, se llama sol. Ahora, si las micelas se agrupan y forman una masa ya más densa, se llama gel, como la gelatina que la sacan del refri. Entonces, ¿cuántas formas de coloide hay? Si es muy Dos. líquido, sol. Si es semisólido, Gel. gel, como la gelatina. Ahora, joven, ¿saben que el año pasado a los de sociales discúlpenme la frase, los arruinaron con una pregunta, los fulminaron y la preguntaron en sociales? Decía, el citoplasma está hecho de una mezcla coloidal. Es una mezcla. ¿Cómo se llama el paso del coloide sol a gel y de gel a sol de forma reversible? ¿Cuál era la respuesta? La tixotropía. O sea, cuando un coloide pasa de sol a gel y retorna a sol, o sea, lo ocurre de forma reversible, se llama tixotropía. Eso hacen las células. Para que el coloide no pueda pasar de estado gelatinoso y endurecerse, lo retornan a sol. O sea, son cambios reversibles. Por ejemplo, si el coloide pasa de sol a gel y queda en gel, como una coagulación. Por ejemplo, un ejemplito para que me entiendan con alimentos. El huevo cuando está crudo, la clara es un coloide sol. Está muy líquido, fluido, no tan espeso. Si el huevo lo hacen hervir, huevo pasado ya. ¿En qué se convierte? ¿En sol o gel? Gel. Gel. ¿Pueden retornarlo al estado anterior? No, ya no. No, es irreversible, el cambio es irreversible. Entonces, las células pueden hacer cambios reversibles de sol a gel y de gel a sol. Se llama la tixotropía. Eso fue pregunta en el área de sociales, que supongo que los pobres chiquitos de sociales que biología no mucho, de repente se les complicó, ¿no? Bueno, ya, para no enredarnos. ¿De qué está hecho el coloide? Es una mezcla de agua con muchas sustancias, partículas, muchas proteínas, formando una mezcla media mucosa o gelatinosa. Ahora, ahí está, es el líquido donde están flotando los organelos, ¿no? Ahora, el coloide está hecho de agua con partículas. El agua se comporta como la fase dispersante y el soluto como la fase dispersa. Cuando el coloide tiene un aspecto muy líquido, como la clara del huevo cruda, como la gelatina recién preparada, se llama coloide sol. O sea, muy parecido a un líquido. Si el coloide es semisólido, ¿qué se llama? Gel, como la gelatina. Ahora, si un coloide pasa de sol a gel y queda en gel, se llama la coagulación, Coagulación. como la sangre, como el huevo que coagula y ahí quedó, ¿no? Ahora, en el citoplasma, esa mezcla puede sufrir cambios de ida y vuelta reversibles, de sol a gel y retornar a sol, reversible, se llama la tixotropía, son cambios reversibles. Ahora ya, sigamos. Si el citoplasma fuera solo un coloide, no tendría forma. Las células para tomar forma presentan su citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura interna en el citoplasma, no hecho de huesos, porque no va a ser huesitos. Son alambritos, filamentitos, tubitos, siempre hecho de proteínas, que le sirven a la célula para darle forma, soporte, resistencia, permitir sus movimientos, inclusive ayudar a su reproducción. O por lo tanto, ¿qué es el citoesqueleto? Está formado por una organización, un conjunto de filamentos, tubitos microscópicos, siempre hechos de proteínas. No son huesos, ¿ah?
¿Cómo va a llevar huesos por la celulita tan chiquita, no? Es importante que las células tengan un citoesqueleto, ¿para qué? Para darles forma, resistencia, generar sus movimientos, ayudar a que se puedan reproducir. ¿Y de qué están hechas estas estructuras? Siempre de proteínas. Y como han aprendido, las proteínas terminan ¿en qué? Ina, pues, como la queratina, por ejemplo, ¿no? Ahora, el nombre de las estructuras del citoesqueleto es por el grosor, miren. Ya, ven acá, ya, un dibujito fácil. Si ingresan a la célula, encontrarían un líquido que sería el medio, es el coloide. Es esa masa gelatinosa. Ahora, hecha de agüita con proteínas, con polisacáridos, un gel, una mezcla gelatinosa, perdón. Miren, ven que hay alambritos en el citoplasma. ¿Qué sería? El cito es Citoesqueleto. hecho de filamentitos, tubitos, para ayudar a fijar los organelos, dar forma a la célula, resistencia, es como el armazón, ¿no? ¿Y de qué están hechos filamentitos y tubitos? De proteínas. Proteínas. Ahora, el nombre va por el grosor. Hay tres tipos de estructuras que forman el citoesqueleto. Los microfilamentos son los más delgaditos o finos. Su grosor aproximado es de... Está grabando la clase, ¿no? ¿Aló? Sí, profesor. Ya, gracias. Sí, está grabando. Estos filamentitos son los más delgaditos y finos. Su grosor no pasan de 8 nanómetros. Y llevan una proteína muy conocida en todas las células, que es la actina. Es una proteína que hay en casi todas las células. Esta proteína permite la actividad celular, muchos movimientos. Esta proteína forma filamentitos de soporte para el movimiento, actina de actividad. Se va a asociar a una proteína llamada miosina en las células musculares para formar los microfilamentos de las células musculares. Y esos filamentos se van a cortar y alargar, generando la contracción muscular. Ahora, también la miosina y la cuando la célula se va a dividir en la mitosis, se va a ubicar en el centro de la célula, contrayéndola a la célula formando el anillo contráctil, para que la célula se pueda partir en dos. También la actina ayuda a formar los filamentos de los pseudópodos para que las células puedan realizar la fagocitosis, como los glóbulos blancos. Y miren lo que les he dicho, produce la actina, hace que el citosol pase el estado gelesol, o sea, hemos dicho que el coloide del citoplasma sufre cambios reversibles, que se llama la Tropía. correcto. O sea, el coloide no puede quedar inflado, tenemos que regresar al sol. Y eso es ayudado por la actina. Y también ayuda al desplazamiento de vesículas. Son como alambritos para que se muevan bolsitas que son vesículas. Ya ver, conmigo, ¿eh? ¿De qué está hecho los microtúbulos? Son los microfilamentos de proteínas como la actina. Proteína que hay en todas las células para la actividad. En los músculos se asocia con la para generar alambritos en las células musculares y se acortan y se alarguen provocando la contracción. Ayudan a contraer la célula para que se parten dos, ya. Ayudan a formar los flagelos, impide que la célula se quede como gel, sino que regrese a sol, haya cambios reversibles, y como tubitos o por donde circula el tren, ¿qué se llama? Rieles, para que se desplacen vesículas de la endocitosis y exocitosis. Ya. Siguientes estructuras que son los filamentos intermedios. Intermedios se les puso porque son un poquito más gruesos. Están entre 12 nanómetros. Hechas de proteínas fibrosas de mucha dureza y resistencia. Que dan más dureza a las células. Ahí están la proteína más conocida, la queratina, que forman filamentos dentro de las células epiteliales para dar resistencia mecánica a las células.
y unir células epiteliales, formando desmosomas. Esto haría que las células del epidermis sean muy duras, resistentes y difíciles de separarlas. Si se jalan su epidermis, se rompe. Al dejarlo la piel, ¿por qué no se rompe? ¿Qué hay entre las células? Filamentos de queratina, que dan mucha resistencia a las células, ¿no? Unión también de las células, de los epitelios. Los neurofilamentos están en las neuronas en el axón. Filamentos de vimentina, células del tejido conectivo. Desmina, musculares. Y las láminas son proteínas que están pegadas a la membrana nuclear para que ésta se desintegre en la mitosis y la célula continúa su división. Ya, a ver, vamos a ver conmigo. ¿Qué son filamentos intermedios? Más gruesos que los microfilamentos. Su grosor 12 nanómetros. Sirven para dar resistencia, soporte, hecho de proteínas fibrosas o filamentosas, como la queratina, que hay en células epiteliales, da resistencia, ayuda a unir células del epidermis y no se separen. En las neuronas están en los axones los neurofilamentos, en las células del conectivo la vimentina, en los músculos la desmina, y las láminas pegadas a la membrana nuclear para que se desintegren en la división celular. Ahora, hay otras estructuras que se llaman microtúbulos. Y estos son tubos más gruesos de hasta 24, 25 nanómetros. Estos tubos, microtúbulos, tubo hueco, llevan el ensamblamiento de dos dímeros, que son proteínas llamadas alfa y beta tubulinas. Y estos microtúbulos son muy importantes para las células. Miren, dan resistencia, impiden que se comprima la célula dando resistencia, forman rieles para proteínas, para movimientos como para transportar vesículas, ayudan a formar el uso acromático que ayuda a que la célula, ahí se pegan los cromosomas en la mitosis, y también forman la parte interna de los cilios y los flagelos, que son estructuras para el movimiento, como el caso del espermatozoide, ¿no? Ya, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Ya, miren esta imagen. ¿Qué es el citoesqueleto? Un conjunto de filamentos, tubitos microscópicos hechos de proteínas. Los filamentos más delgaditos, que entre 7 y 8 nanómetros, se llaman los microfilamentos. Hechos de una proteína llamada actina. En las células del músculo se asocia con la miosina para las contracciones. Acá, ya. Los filamentos más gruesitos, miren, de 7 pasamos a 12 nanómetros. No tan gruesos, está en la mitad. Los Filamentos intermedios. Están hechos de unas proteínas fibrosas que son las queratinas. Abundan en las células del epidermis para dar dureza y unir a las celulitas. En las neuronas neurofilamentos, en los músculos desmina, en las láminas. Ahora, abajo, más gruesos, miren, ahora 25 nanómetros más gruesos, los microtúbulos. Hechos de dímeros, que son dos proteínas, las alfa y beta tubulinas, formando tubos ya gruesos, que se llaman los microtúbulos. Son importantes para para la división celular, para el desplazamiento, para formar los cilios y los flagelos. Pues ya, miren, ya para destruir a mis colegas los biólogos. O sea, no tienen imaginación. Cuando vieron al microscopio, como ya buenos microscopios, vieron el citoplasma, unas estructuras que eran como cañerías. Dijeron, este es un tubo. Dijeron ya, ¿cómo es un tubo chiquito que le ponemos? Microtubitos. Ya, para que no se rayen, para decir que somos inteligentes, microtúbulos. Micro, ¿qué es? Pequeñito. Túbulo, que es un túbulo hueco. Oh, dijeron ya microtúbulos, qué gran cosa. Llevan unas sustancias que forman los microtúbulos, que se llaman las proteínas, las tubulinas. Proteínas que forman estos tubitos. Ni imaginación tienen, ¿no?
Bueno, ya. ¿Por qué le pusieron actina? Proteína que genera la Actividad. actividad de las células, movimientos, contracciones en los músculos, ¿no? Bueno, ya. Siempre la biología pone nombres, parecieran raros, pero al contrario, son simples. Como saben, según lo que ven, ponen el nombre. Ya miren, acá otra imagen más simple. Si ven el citoplasma, van una red de alambritos y filamentos. Es el esqueleto. Se llama el citoesqueleto. ¿De qué está hecho? De filamentos y tubitos microscópicos. Si los filamentos son chiquitititos, se llaman los Microfilamentos. hechos de estas proteínas llamadas Actinas. se junta con la miosina para las contracciones. Si los filamentos son regulares, los Intermedias. ahí está la queratina de las células del epidermis, los neurofilamentos, la bimentina, la desmina, las láminas. Si son tubos huecos, ¿qué se llaman? Microtúbulos, hechos de las tubulinas. Cuando se juntan 9 tripletes de microtúbulos, forman unos organelos, se llaman los centriolos. Estos centriolos van a formar la estructura para que la célula pueda dividirse, el famoso uso mitótico. Y ahí se van a pegar los cromosomas. Ahora, también estos microtúbulos servirán de armazón para los flagelos y los cilios. Por ejemplo, los flagelos son filamentos de células como el espermatozoide, algunos protozoos. Son estructuras de movimiento, desplazamiento. Al cortar un flagelo por dentro, ¿qué vamos a encontrar en su interior? Un armazón de microtúbulos. Se llama el axonema. Es un armazón de 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 centrales. Ya, si quieren se los muestro, creo que está una imagen más anterior. Ya miren, si cortan un flagelo, no importa que regrese allá. Si cortan un flagelo presenta, perdón, ¿qué ha pasado? Ya. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Profesor. ¿Qué ha pasado? Sí, Espera. Se congeló. Ya, ahora sí, ya. Miren, si cortamos el flagelo de una célula eucariota, por acá está la imagen, ¿ya? Ya, acá está. Aquí es lo pongo acá arriba, miren esta imagen, ya. ¿Qué creen que es esto? El corte de un flagelo. ¿Qué está llevando alrededor? Microtúbulos. 9 pares alrededor y en el centro, 2. Esta es la estructura interna de un flagelo. ¿Qué lleva internamente? El axonema. ¿De qué está hecho el axonema? 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 centrales. ¿Qué se llama esa estructura? El axonema. ¿Por qué 9 más 2? 9 pares de microtúbulos alrededor y 2 centrales. Ya, regresemos, estamos viendo el citoesqueleto. Entonces, ¿de qué está hecho? ¿Qué llevan internamente los cilios y los flagelos? Llevan un armazón de Microtúbulos. microtúbulos. ¿Cuántos microtúbulos? 9 pares y 2 centrales. Correcto, tanto en los flagelos y en los cilios, correcto. Y también forman el uso mitótico o cromático. Bueno, ya, para continuar. Dentro del citoplasma encontramos lo que le llamamos el sistema de endomembranas o endomembranoso. Otro jalón de orejas. Los microscopistas vieron que dentro del citoplasma había membranas, aparte de la membrana celular, ¿no? Dijeron, ¿qué le ponemos? Membranas ahí dentro. ¿Cómo dicen dentro? Endo. Membranas que están dentro del citoplasma. Y ahí salió el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y la membrana del núcleo. Entonces, ¿qué son sistemas de endomembranas? Son membranas que están dentro del citoplasma, generando compartimientos, canales, bolsitas. Y ahí está el retículo, el aparatito de Golgi y la envoltura nuclear. ¿De qué están hechas estas estructuras? De membranas. membranas que están dentro del citoplasma. Ahora,
Entonces, ¿quiénes son el sistema de membranas? El retículo, el aparato de... Golgi. Pues para ustedes la clase, el aparato de Golgi y la membrana del núcleo, carioteca. A ver, ya, primera estructura, ustedes van a responder. Este es el retículo endoplasmático. A ver, ¿qué significa? ¿Por qué le pusieron retículo endoplasmático? ¿Qué les parece? ¿Qué forma tiene esta estructura de membranas? Retículo. ¿Qué significa la palabra retículo? Canales. Cerca, no canales. Ahí cae la pelota de vóley o la de el arco. Parece una red o malla. Entonces, retículo, ¿qué significa? Red o malla, reticular. Entonces, ¿qué es el retículo? Como una red de canales hechos de membrana que están dentro del citoplasma. Entonces, ¿qué es el retículo? Una red o canales hechos de membranas. Entonces, ¿de qué viene el retículo? ¿Qué significa la palabra retículo o reticular? ¿En forma de qué? Reto, malla. O malla, correcto. Muy bien. Exacto. Ahora, ¿y de qué está hecha esta red? De membrana, canales cuya envoltura son membranas interconectados, ¿no? Como canales interconectados. Y en las células aparecen dos tipos de retículo. El retículo rugoso, granular y el liso. El rugoso está hecho de canales de membranas como una red, son membranas, y en la parte externa de las membranas se fijan o adhieren ribosomas. Por eso le llaman rugoso o también llamado granular. Tiene los granitos que se ven en el microscopio, son los ribosomas. Y estos ribosomas se fijan a la membrana por una proteína que se llaman riboforinas. Por lo tanto, ¿qué serían riboforinas? Son proteínas de los ribosomas para que se peguen a la membrana, se fijan. Y ahí sale el nombre, retículo rugoso, o como tiene granitos, ¿qué otro nombre le pusieron? Granular. Ese es el retículo granoso ya. No, no, granular más, granoso un poco. Es que granoso suena despectivo. Granular mejor. Por un paréntesis, es que la terminación oso suena despectivo, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo le dice a una persona que tiene tuberculosis? Tuberculoso. A una persona que tiene, a una persona que tiene lepra. Leproso, como que está infectado, como que está. A una persona que tiene sarna. Sarnosa. Sarnoso. 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 Suena como, hasta que dicen este perro sarnoso. Sarnoso suena algo que despectivo, lógico, ¿no? Por eso ya. Antes, por ejemplo, decían los pacientes que tienen SIDA les decían sidosos. O sea, como ahora ya no se puede decir eso. Si el paciente que tienen VIH. VIH o portadores de VIH o que ya tienen SIDA, ¿no? O son infectados por SIDA, ¿no? Así sidoso, ¿qué es eso? Bueno, acá. Igualito, no es el granuloso, sino granular. Ahora, este retículo presenta ribosomas y los ribosomas se acoplan al ARN mensajero y van traduciendo la información genética. Y es el lugar donde se fabrican las proteínas. O sea, la proteogénesis, o sea, síntesis de proteínas. También esas proteínas van a ser expulsadas de la célula y son proteínas de exportación celular. Ya las células pueden fabricar proteínas y las botan, las expulsa por una secreción. También se elaboran enzimas que pertenecen a las proteínas para los lisosomas. Da origen al aparato de Golgi y cuando la célula se reproduce forma la carioteca, que es la membrana nuclear. ¿Por qué? Porque son membranas y pueden encerrar el material genético en la mitosis, al final, en la telofase. Y a ver, ¿qué es el retículo rugoso o granular? Redes de membranas que en la parte externa se adhieren los ribosomas. Riboforinas. ¿Y cómo se adhieren? Por unas proteínas llamadas Riboforinas. Orinas. correcto. Esta estructura es el lugar donde la célula elabora las proteínas.
O sea, ahí se pegan, se va traduciendo la información genética para fabricar proteínas. Muchas proteínas que se elaboran pueden salir de las células, exportación. También se elaboran enzimas que saben que las enzimas también son proteínas. Para un organelo que son los lisosomas. También permite la formación de la carioteca y del aparato de Golgi. Es ese retículo rugoso. ¿Sí? Acuérdense, la fábrica de las proteínas. Hay otro retículo que no tiene ribosomas. ¿Qué se llamaría? Suavecito. Listo. O agranular. ¿Por qué agranular? Sin granos. ¿Y los granos quiénes son? Las riboforinas, No, los los ribosomas. Ribosomas. los ribosomas. No tienen, son canales de membrana suavecitos, lisos. Liso es suave. No tiene granos, puede agranular porque no tiene ribosomas. Este retículo, como no tiene ribosomas, no va a elaborar proteínas. Va a elaborar los lípidos. Ahí ocurre la elaboración de los lípidos o grasas que ustedes llaman. Biosíntesis significa fabricación de lípidos, sobre todo fosfolípidos, que son grasas de membrana, el colesterol. También se elaboran hormonas que sean grasas, que son los esteroides. Ahí están todas las sexuales, la testosterona, estrógenos. Y hormonas de la corteza suprarrenal que se llaman los corticoides. Son hormonas de químicamente lípidos. A ver, una pregunta para ustedes. El término lípido, ¿qué indica? Compuestos orgánicos que corrientemente llamamos grasas, ¿no? Y el término hormona es una molécula que fabricamos nosotros, puede ser grasa o no, que estimule funciones. O sea, entre las hormonas que el humano fabrica, o las sintetizamos, hay muchas que son proteínas, como la del crecimiento, la prolactina. Y hay hormonas que pertenecen a los lípidos. Ahí están las hormonas sexuales y los corticoides. Coides. Químicamente estas hormonas pertenecen a los, lean, a los, Esteroides. ya, pero ¿qué son los esteroides? lípidos. Lípidos. Lípidos o grasas que ustedes llaman, ¿no? Entonces, estas hormonas químicamente pertenecen a las grasas de tipo esteroides. Por lo tanto, las elabora el retículo liso. También el retículo liso va a destruir de una manera o anular químicamente sustancias tóxicas que ingresan a las células. Se llama la detoxificación celular. Significa anular sustancias tóxicas que ingresan a la célula. Pueden ser tóxicos de los alimentos, de contaminantes o de la agricultura que puede ser plaguicidas, insecticidas que ingresan a las células y hay que anular esos químicos, ¿no? Eso ocurre en el retículo liso. También forman el retículo de los músculos, se llama el retículo sarcoplasmático. Ese retículo de las células musculares para acumular calcio y la contracción. Y participan en la glucogenólisis. ¿Qué significa? Descomponen el glucógeno para liberar glucosas. Y tengan glucosas libres, ¿no? Ya, a ver, conmigo. ¿Qué es un retículo liso o agranular? Canales de membrana que no tienen, granitos que son, no tienen Ribosomas. ribosomas. Liso porque son canales suavecitos. Ahí se elaboran las grasas o lípidos, sobre todo fosfolípidos y cuáles, pero que son grasas. Se elaboran hormonas que sean grasas o esteroides. ¿Quiénes son? Todas las hormonas sexuales y los Corticoides. corticoides. Cuando entra una sustancia extraña, ¿qué le hacen a esa sustancia? Detoxificación. La anulan químicamente, detoxificación. En los músculos cambia de nombre, se llama retículo Sarcoplasmático. plasmático. Y se descompone el glucógeno para liberar glucosas, que es la glucogenólisis. Ya, sigamos. Hay otra estructura que es el aparato de Golgi. También son membranas, pero en este caso no son canales, sino bolsas, o sacos, o sáculos, o estructuras cerradas, que son ligeramente alargadas, aplanadas, polarizadas, porque los extremos son más dilatadas. A ese conjunto de bolsitas que se encontró, que las descubrió
el microscopista Camilo Golgi, por eso en honor a él viene su nombre, el aparato de... No, Camilo, que enseña química, es el profesor de química. El, el científico, bueno, microscopista, anatomista, se llama Camilo Golgi. Él vio al microscopio un conjunto de bolsitas que hay cerca al núcleo, y en honor a él se llama el aparato de Golgi, que son en realidad sáculos o vesículas cerradas, no como el retículo que son interconectados. Son un conjunto de bolsitas que están cerca al núcleo, que van en grupos de 4, 8, 10. Se llama también dictiosoma. Se originan del retículo rugoso. Ahora, donde recién se forman estas bolsitas a partir del retículo rugoso se llama la región cis. O sea, acá se empiezan a formar las bolsitas que provienen del retículo rugoso. Y donde ya se terminan de formar y han madurado para cumplir su función se llama la región trans. Ahora, ¿para qué sirven estas bolsitas? Como una bolsa. Las bolsas sirven de almacenamiento. Acá se almacenan y empaquetan moléculas, sobre todo proteínas, que elabora el retículo. Es una estructura, bolsas de empaquetamiento, y las empaquetan en vesículas para su futura expulsión de la célula, que es una secreción. Al segregar, estas membranitas que forman las bolsitas van a aumentar la superficie de la membrana. También empaquetan enzimas y van a dar origen a los lisosomas primarios, dan origen a otro organelo. En las plantas van a expulsar productos fuera de la célula porque es una secreción y se acumulan alrededor de la membrana formando la pared celular. Y en los espermatozoides forman el acrosoma, una vesícula para la fecundación. Ya van a ver esta lámina que es más explicativa. A ver, pregunta. ¿En qué se diferencia el aparato de Golgi del retículo? Si ambos son estructuras de membrana. Es que el otro está Pero pegado vean, al núcleo. ya, pero acá son canales interconect. Ah, interconectados. ¿Y acá qué son? Sacos, Bolsas C. sacos. Sacos, Cerradas. correcto, muy bien, ya. Chévere. Ambos pueden estar cerca del núcleo, ¿ya? Ahora, retículas o sacos cerrados. Estos son, el retículo son también de membrana, pero como canales interconectados. Ahora, estas vesículas que forman el aparatito de Golgi van en grupos. Miren, acá hay 2, 4, se llama dictiosoma. Ahora, estas se originan del retículo endoplasmático, donde recién se empiezan a formar, se llama la región cis, Sí, donde ya terminaba formándose la región trans. trans. Ahora, Cero. como toda vesícula o sáculo, ¿para qué sirve? Almacenar y empaquetar moléculas. Las empaqueta en bolsitas que son vesículas de membrana. Ahora, ¿para qué sirve esta estructura? Empaqueta moléculas que recibe el retículo, los retículos. Generalmente proteínas, termina su elaboración. Mire, empaquetó la proteína en una vesícula, la lleva a la membrana y la bota. Eso se llama la Secreción celular. secreción celular, correcto. Ahora, y de ahí sale otra función, miren, esta membranita que está empaquetando el producto ahora va a formar parte de la membrana celular. Aumenta la superficie de la membrana, Membrana. que la membrana celular gane membrana que estaban dentro. Ahora, otra función, si empaqueta enzimas y las deja en el citoplasma, sale un organelo que son los Lisosomas. lisosomas primarios. Se empaqueta enzimas, se convierte en lisosomas primarios. En las plantas bota productos hacia afuera y se quedan pegados a la membrana, formando la Pared celular. pared celular. De ahí participa. En la formación de las cubiertas, tanto paredes, cubiertas glucocálicas, participa el aparato de Golgi, porque es el organelo de la secreción celular. Ahora, en el espermatozoide, cuando madure el espermatozoide a partir de una célula, que se llama espermatide, que es una célula, todas las vesículas del aparato de Golgi se juntan en una sola, donde se guardan enzimas que le llamamos el acrosoma. Bueno, si quieren un detallito, a ver, el varón en el testículo fabrica espermatozoides, ¿sí? Para que los produzca, las células hay unas células del testículo que tienen 46 cromosomas, se llaman espermatogonios.
se dividen por meiosis y dan origen, de una célula salen 4 espermátidas o espermátides. Son células que ya tienen 23 cromosomas, son como otras células de acá. Entonces, esas células tienen que madurar para convertirse en espermatozoides. Les tienen que desarrollar el flagelo, tiene que formarse la cabeza, el acrosoma, la parte intermedia. O sea, ese proceso de maduración se llama la espermiogénesis. Es el proceso en el cual el espermatozoide madura a partir de una célula llamada espermátide. Ya no quiero enredaros, pero sirve, ¿ya? En el testículo del varón se forman los espermatozoides. Inicialmente tenemos unas células con 46 cromosomas, se llaman los Espermatogonios. espermatogonios, correcto. Esas por división, por meiosis, que son 2 divisiones, salen, de cada una salen 4 espermátides. Tienen 23 cromosomas. Son células ya con la mitad de cromosomas. Ahora, esas células tienen que madurar para convertirse en los espermatozoides. Ese proceso para que les desarrollen el flagelo, se forme el acrosoma, se llama la espermiogénesis. Espermiogénesis. Y ahí, miren, se forma el flagelo. A ver, si me responden, lo máximo. En la formación del flagelo participa el centriolo. ¿Por qué? Lleva los Microtúbulos. para dar el armazón, correcto, muy bien. Las mitocondrias se ubican en la porción intermedia para dar la energía para el movimiento. El impulso. El núcleo está acá, se forma, y las vesículas del aparato de Golgi se juntan en una sola que se llama el acrosoma. El acrosoma. Y estas vesículas llevan un conjunto de enzimas muy hidrolíticas, descomponedoras. Si quieren sus nombres, la más conocida es la hialuronidasa. La crosina, son enzimas, digamos, muy fuertes, ¿ya? ¿Para qué le sirven al espermatozoide? Cuando llega al ovocito, que es la célula que hay que fecundar, ella encima de la membrana tiene protección que se llama la zona pelúcida y la corona radiada. O sea, ustedes llaman el óvulo, no sale así como una célula desnuda. Tiene envolturas protectoras, se llama la zona pelúcida, la corona radiada. Entonces, si los espermatozoides llegan ahí, algunos que pueden llegar, no todos, dicen, ¿cómo entro? Los que tienen su cabecita y la acrosoma. Segregan las enzimas y van a descomponer esas envolturas hasta romper la membrana 1 y permitir la fecundación. Gracias al acrosoma. A ver, ¿quién me dice por qué le pusieron acrosoma? Porque está en la punta. Acro extremo, soma Sí, cuerpo. Acropunta. Pues acá está mal, pero así lo ponen los. Es que es internet. Flagelo no es cola. Flagelo es látigo. O sea, este es un filamento tipo látigo. El prefijo de cola es otro. Cola pueden decir caudo o uro. ¿Sí? Hay urocordados con cola, los urodelos, ¿no? Que son anfibios. ¿Cómo se dice flagelo? Látigo, filamento tipo látigo. Cola, ¿qué es cómo se dice? Caudo. O uro. ¿Sí? ¿Qué son los anfibios urodelos? ¿Que tienen? Que tienen cola. Cola, correcto. Caudo, cola. ¿Qué es en un pez la aleta caudal? Ah, La aleta próxima está en a la La cola. aleta de la cola. Que si saben que en el tiburón es asimétrica, una es más grande, no es perfecta. Y en los peces osteícteos es más simétrica. Ya conocen un tiburón, si pasen, ¿sí? Sí, es un. Su aleta caudal Es es un condrictio, simétrica o es. condrictio. Ya, pero su aleta caudal es simétrica o asimétrica. Ah, sí, Asimétrica, asimétrica, sí. Simétrica. asimétrica. O sea, no es. Si la dividen en dos partes no es igualita, por eso el tiburón no sale. Bueno, su aleta, bueno, ya, jóvenes, ya nos ganó el tiempo, nos conocemos pasado, no importa, ¿ya? Bueno, algo hemos aprendido. Cuídense mucho. Hasta luego. Profesor, Dime.
Profesor, disculpe esto, ¿podría pasar las diapositivas? Lo que pasa es que a veces cuando queremos ver la grabación no se puede hacer zoom y hay letras chiquititas que no se pueden apreciar. Ya, voy a hacerlo, voy a ponerlo acá. Ya. Ya, Sí, voy a ver. profesor, por favor, muchas gracias. Ya, hasta luego, hasta luego. Hola, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego.